Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Estamos aquí en nuestros devocionales Saeta Jole. Estamos, estamos aquí agradeciendo al Señor en esta mañana por su bondad y su misericordia, porque estamos aquí aprendiendo más de su palabra, el Señor, aquí en nuestros devocionales Saeta Jole, con las princesas del Señor, con nuestras maestras de líderes, de niños. Pero lo más importante es que estamos aquí para aprender la palabra del Señor en nuestros devocionales diarios. Queremos que la palabra del Señor nos llene, la palabra del Señor nos guíe. Y es por eso que esa era una pregunta que me hice yo en esta mañana. ¿Cómo presentar a mis hermanas? ¿Cómo puedo transmitirle por medio de este devocional la importancia que tiene el que busquemos a Dios por medio de su palabra? Es importante que busquemos nosotros de la palabra del Señor. Y llegué a un versículo muy hermoso, pero vamos a orar al Señor antes de presentar su palabra y lo vamos a hacer en el amor de Cristo. Padre Celestial, damos gracias en este día, en esta mañana, Padre Santo, Señor mío, por sus bondades, su misericordia. Tenemos acá extendido, Señor mío, nuestro corazón dispuesto para poder recibirte. Queremos, Padre Santo, Señor mío, que sea usted, Señor mi Dios, en nuestros devocionales, creyendo, Señor mi Dios, lo importante que es, Señor mi Dios, buscarte y buscarte también por medio de su palabra. Ayúdanos, Señor mi Dios, para que, como somos tus hijas, nos reconozcamos y te pidamos perdón. Si en algo fallamos, Padre Santo, por supuesto que lo hacemos. Y pero tú eres tan grande en amor, grandes son tus misericordias, Padre Santo, que nos tiene aquí, Papito Santo, aprendiendo, Señor mi Dios, de lo que realmente nos conviene. Perdónanos, Señor mi Dios, si te hemos fallado. Ayúdanos, Señor mi Dios, a ser mujeres cada día mejores, que podamos lograr, Señor mi Dios, eso virtuoso, Señor mi Dios, que tiene esa mujer de Proverbios. Seamos, Señor mi Dios, un poquito de ella. Enséñanos, Señor mi Dios, a caminar como usted nos demanda. Y por eso que en esta mañana presentamos este tiempo, Señor mi Dios, sea usted dándonos la gracia, la sabiduría, Señor mi Dios, para poder recibir su palabra en nuestra vida. Lo presentamos en el dulce nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. La palabra del Señor se encuentra en el Antiguo Testamento, se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 9 y nos vamos al versículo 24 y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Y dice así, en el versículo 24, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que soy yo Jehová, que hago misericordia, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que el Señor nos bendiga. Qué linda es su palabra. Sin duda de que, mire, yo reflexionaba esta mañana y yo decía, ¿cómo transmitirle, como les decía delante, la palabra del Señor, que es una ganancia para nosotros? ¿Cómo voy yo a darme cuenta la importancia que tiene para mí el buscar más de Dios? Y miren, yo aquí buscaba, me interiorizaba un poquito sobre este libro de Jeremías, un libro que se escribió en un momento de gran crisis del pueblo de Judá. Em, Jeremías era el profeta llorón. Lamentaciones, vemos la importancia que tiene, ¿cierto? Donde nosotros podemos resentirnos en lamentaciones, ¿cierto? Nosotros vemos la importancia que tiene que nosotros digamos las cosas que a nosotros nos afectan. Aquí en este libro de Jeremías, que se escribió en un tiempo de crisis, como lo hemos visto en muchas partes de la palabra del Señor, yo le mostré este libro de Jeremías, Lamentaciones, vemos cómo el pueblo estaba desviado, vemos también en Éxodo cómo el pueblo se aparta. Vemos muchos episodios como en la humanidad, ¿cierto? Inclusive
se desvía. Más los hijos del Señor también entran en eso. Nosotros también nos desviamos en algún momento de nuestro foco. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué herramienta tenemos para nosotros acercarnos a Dios? Para que en esta palabra del Señor, donde nos dice en este libro de Jeremías, ¿cierto? Pero que se gloríe el que se gloría en esto. O sea, Dios se merece, usted sabe que Dios se merece toda la gloria, toda la honra, en entender y conocerme. Entonces el Señor nos habla de que debemos entender y conocer de Él. El Señor nos bendiga, el Señor bendiga, esta es su palabra. Nosotros en este pueblo que estaba sufriendo bajo la opresión de los babilonios en ese entonces, o sea, ¿se imagina usted el pueblo de Dios sufriendo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente Dios, nuestro Padre Creador, cuando nosotros sufrimos? En Jeremías es una lamentación por la idolatría. El pueblo estaba cursando una infidelidad. Este pueblo estaba siendo infiel a Dios. Entonces Dios, vemos nosotros en la palabra del Señor cómo condena ciertas acciones y actitudes nuestras, sobre todo la idolatría. Esta injusticia del pueblo, ¿cierto? Y este llamado a la reprensión y al arrepentimiento, Dios le pone ahí las cualidades que Él tiene, ¿cierto? Frente a ellos, porque Él es nuestro Padre. Él es el que nos guía, el que nos corrige, el que nos enseña. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar este versículo bíblico que nos dice así, pero que se gloríe, el que se gloríe en esto, en entender y conocerme. Entonces, Dios tiene que ser glorificado en mí. Si yo conozco a Dios, si yo entiendo de Dios, Él tiene que ser glorificado en mi vida. Que el Señor nos bendiga en su propia sabiduría, en lo que Él nos entrega, en el poder, en aquellos que se glorían en entender y el entender a este Dios, en buscarle. Entonces, si nosotros nos ponemos a comprender qué es lo que es gloriarse, significa alabarse, ensalzar el nombre del Señor, porque ahí habla del que se gloríe en esto, que podamos entender y conocer a Dios. La frase entender y conocerme, perdón, es enfatizar la importancia de tener una relación personal con el Señor, una intimidad continua con Dios. La palabra entender es conocer, es comprender, mientras que nosotros vemos que ese comprender y entender no lo logramos, sino logramos esa intimidad, eso íntimo con Dios. Porque yo, dice el Señor, hago misericordia, hace juicio, misericordia y hace justicia. Y lo dice que lo hace sobre esta tierra. Y nosotros que pisamos esta tierra, yo quiero recibir esa justicia de Dios, yo quiero recibir esa misericordia de Dios. ¿Usted la desea, la anhela tanto como yo? Yo sí la anhelo. La palabra misericordia se refiere a esa bondad extrema que Dios tiene por nosotros, esa compasión que Dios tiene a pesar de nuestra insuficiencia. Que el Señor nos bendiga. La palabra juicio se refiere a la justicia y a la rectitud que tiene Dios, la justicia, el juicio, ¿cierto? A eso se refiere, a lo que Él tiene. Porque estas cosas me complazco, dice el Señor, en ello, en que Él es misericordioso, es bondadoso, es amoroso. En eso Él se complace, es juicioso, es, es justo. Dios es justo. Y en esas cosas dice el Señor que se complace. Entonces enfatiza nuevamente la importancia que tiene Dios en que se complace en aquellos que lo conocen, en aquellos que le buscan y le entienden, ¿cierto? Y que se gloríen en su misericordia, en el juicio y la justicia de Dios.
Usted cuando habla de Dios, ¿es usted hablando de Dios? ¿O es Dios glorificándose en su vida, usándole en su vida? Entonces, si nosotros nos llevamos a aplicar la palabra del Señor en nuestros vidas, nosotros nos damos cuenta de lo importante que realmente es conocer y entender a Dios. Hoy día, sobre todo, qué privilegio tenemos nosotros ser parte de este llamado. Gracias damos al Señor. Nos llama a gloriar a Dios porque Él simplemente es Dios. Es misericordioso, es muchas cosas más, por supuesto. Es juicioso y es justo. Entonces nos recuerda que se complacen en aquellos específicamente que le conocen, que le entienden. Al principio yo me imagino que todos llegamos en las mismas condiciones. Cuesta comprender la palabra del Señor y no entra por aquí, no sale por aquí. Yo he escuchado muchas, inclusive ancianas que llevan años, años. No, 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 porque uno las integra para que trabajen en las cosas del Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Yo una vez una ancianita, hace muchos años atrás, y cuando recién el Señor nos llamó al ministerio, y decía, no, es que aquí ya a mí me entra por aquí, por acá. Cuando nosotros escuchamos la voz audible del Señor por medio de su palabra, Él nos revela. Debemos buscar más de Dios. ¿Qué sacamos con estar 10 horas orando en el suelo, tirados, pidiendo intimidad del Señor, si no le escuchamos? Solo le hablamos, le hablamos, le hablamos, Señor, pide esto, quiero esto, dame esto, te intercedo por esto, por favor, dame esto, necesito. Y sí, cuando el Señor quiere contestarnos, nosotros no somos capaces ni siquiera de buscar de la palabra del Señor. Vamos a la iglesia a veces a enjuiciar al hombre que le toca el mensaje. Líbrenos, Señor, de eso. Cuando vemos al hombre con mérito, porque tiene buena labia, y nos vemos a Dios hablando por ese pequeñito. Que el Señor nos bendiga. Ayúdanos el Señor para que estas cosas en las cuales Él se complacía, porque Él sabe que cuando Él tiene misericordia con nosotros, nosotros también vamos a ser misericordiosos con los demás. Yo no podría ser misericordioso si no hubiese recibido las misericordias de Dios a mi favor. Yo quiero que el Señor esté en mi vida. Yo quiero que Dios me hable por medio de su palabra cada día y cada hora, si tengo la oportunidad de escucharle en la mañana, en la tarde, no importa. El Señor me habla en todo momento. Entonces este versículo nos recuerda la importancia que debe tener en nosotras, hermanas, el conocer y entender la palabra. Que el Señor nos llama a glorificarle porque Él es bueno. Nos recuerda que Dios se complace en nosotros, que le conocemos. Que el Señor eh, nos ayude y nos bendiga grandemente. Entonces, si yo trato de aplicar eso en mi vida, me voy a hacer unas preguntas y se las voy a hacer a ustedes hoy día. ¿Qué significa para ustedes conocer y entender de Dios? Conocer, conocer de Dios. Mm, ¿Cuántas veces yo he escuchado que, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia, hermana? Hermano, alguien que está afuera, por supuesto. Dice, estoy esperando que Dios me diga, que Dios me hable. Cuando Dios me diga que vaya, voy a ir. Es como la frase de los típicos cristianos. Las 42 frases del cristiano. ¿Qué significa para mí comprender, entender? Medite usted en su corazón, en su vida. ¿Cómo puede gloriar usted a Dios porque Él es misericordioso, porque Él es justo, porque Él es juicioso? Pero en su vida diaria, usted podría glorificar al Señor hoy día porque Dios es misericordioso,
¿Es juicioso y es justo? Yo sí, yo sí. Y aunque mi vida no ha sido así como que Dios me ha sacado de la droga, del alcohol, no ha sido de esa forma, pero sí Dios llegó a mi vida de una manera distinta, le dio un sentido a mi vivir, al Dios que yo conocía desde pequeñita, que después se magnificó, ese Dios que yo veía como más lejano, obviamente inalcanzable, pero al cual adoraba de la misma forma, pero lo veía más lejos. Y cuando comprendí que Él estaba cerquita, cerquita mío, comencé a comprender y a entender lo que Dios quería en mi vida, porque los tiempos de Dios son perfectos, como Él es perfecto. Entonces, si yo me pregunto, ¿qué significa para mí el estar conociendo y entendiendo a Dios? ¿Cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo cambiar mi actitud? ¿Cómo puedo hacer que mi vida sea mejor en la relación con Dios y así poder glorificar su nombre? Y para ir terminando este trabajito espiritual en nuestras vidas, llego a cómo el Señor me llevó a esta palabra. Y yo pensaba para mí y yo decía, Señor, ¿cómo puedo transmitirle a mi hermana? ¿Cómo puedo transmitirle a quien escuche este devocional la importancia que tiene el que nosotros busquemos de la palabra del Señor cada día? Es importante pasar la página cuando vemos devocionales, cuando vemos tanto material a veces con palabra del Señor y lo pasamos rapidito. Hay tanto material, hoy día no podemos decir que no existe forma de aprender de la palabra, pero cuando nosotros buscamos de la palabra del Señor, tenemos que comprender lo importante que es. Y aquí nosotros vemos la importancia que tiene la lectura de la palabra eh, en cualquier parte de la escritura, nosotros vemos lo importante que es. Aquí yo buscaba temas bíblicos acerca de la palabra del Señor. Y hay versículos importantes que nos hablan. La ley del Señor es perfecta, lo sabemos. Restaura el alma. Es un salmo, ¿cierto? La palabra de Dios es viva, es poderosa, es más cortante, ¿cierto? Que cualquier espada de doble filo. Lo decimos siempre. Es algo constante en nuestra boca. La lectura de la palabra es una fuente de sabiduría. La lectura de la palabra es una guía para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en el libro de Salmo, también en el libro de Segunda de Pedro, que habla que la palabra de Dios es una luz que ilumina nuestro camino. Lámpara es a mis pies y luz para mi camino. Que el Señor nos bendiga. Qué lindo es comprender la lectura de la palabra, es una fuente de consuelo para nosotros, es fortaleza. La lectura de la palabra es una forma que nosotros tenemos como para adorar a Dios también. Buscamos, ¿cierto? La palabra del Dios nos enseña que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, todas las cosas demás serán añadidas. La palabra de Dios es una espada cortante, ¿cierto? La lectura de la palabra es una forma de crecer en la fe. Si nosotros no entendemos y no comprendemos a Dios, si no buscamos de Dios, ¿cómo nos vamos a quedar? Que el Señor nos bendiga. La palabra de Dios es una fuente de vida y de salvación. La lectura de la palabra es una forma de conocer a Dios. Entonces, yo me quedo con todo esto y puedo decirle al Señor, qué lindo es que nosotros estas preguntas que nos hicimos delante de cómo llegar a conocer, a entender y a conocer de Dios. ¿Usted necesita buscar más de Dios? Yo sí necesito. Si usted se siente suficiente de que tiene todo, ay, cuídese. Cuídese porque Dios quiere que nosotros le busquemos cada día. No terminamos nunca de aprender.
Si la palabra es una revelación en nuestra vida, y aunque a veces repetimos algunos versículos una y otra vez porque el Señor quiere reforzarlo en mi vida, me está faltando quizás eso en ella. El Señor nos bendiga. La palabra del Señor es sabia. Él es sabio. Él nos quiere hablar cada día. Así que yo agradezco al Señor con ello. ¿Cómo glorificamos al Señor? Él se merece toda la gloria, toda la honra, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, mis amadas hermanas. Nos vemos la próxima semana en nuestros devocionales Saeta Jole. Y estamos aquí agradecidas del Señor. Vamos a rogar que esa bendición de lo alto sea para nosotros, para nuestros días, para que este comienzo de año 2025 sea de bendición para nosotras. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, en este devocional, Señor mi Dios, agradeciendo su palabra, agradeciendo su guía, agradeciendo por sus bondades, por esa misericordia. Gracias, Papito Santo, Señor mi Dios, por darnos esta tremenda oportunidad de vida, Señor mi Dios. Gracias, Papito Santo, Señor mi Dios, porque usted es bueno. Ayúdanos, Padre Santo, Señor mi Dios, para estar ante su presencia, Señor mi Dios, rogando esta bendición de lo alto, Señor mi Dios, que emane para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras congregaciones, Señor mi Dios, en distintos lugares donde nos encontremos. Padre Santo, Señor mi Dios, ruego por ti para que en nuestra vida, Señor mi Dios, tenga ese lugar tan importante que merece. Bendecimos, Señor mi Dios, este tiempo, Señor mi Dios. Agradecemos esta oportunidad y rogamos que esa bendición de lo alto, Señor mi Dios, sea para nuestras vidas y lo imploramos en el dulce nombre, Señor mi Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana en el amor del Señor y ya trabajando para este 2025, que el Señor nos acompañe en todos nuestros proyectos, en todas nuestras actividades que hagamos. Que el Señor les bendiga.